28 creencias fundamentales. Creencia número 4. Dios el Hijo. Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo. Dios instituyó el sacrificio de animales con el propósito de que el pecador obtuviese el perdón. La persona debía tomar un cordero, colocar su mano derecha sobre la cabeza del animal, confesar su pecado y luego sacrificarlo. Todo esto apuntaba al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús como nuestra esperanza de salvación. Desde el mismo día que Adán y Eva pecaron, Dios profetizó la destrucción final de Satanás, pero también la venida de un Mesías para salvar a la humanidad. Dice el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice que la simiente le herirá en la cabeza a la serpiente. Recordemos que las serpientes mueren cuando se les hiere en la cabeza. El Señor profetizó la destrucción final de Satanás, pero también dice que la serpiente le heriría en el calcañar. Claro, profetizando la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús por ti y por mí. A lo largo del Antiguo Testamento se profetiza la venida de un Mesías, de un Salvador. Y dice el libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La Biblia establece una serie de profecías que apuntaban a la venida de un Mesías. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 41, versículo 9, dice que un amigo lo traicionaría. Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, dice que sería vendido por 30 piezas de plata. Y así sucedió con Judas, quien traicionó a Jesús. Pero la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 50, versículo 6, también profetizó el sufrimiento de Jesús, donde dice que durante su juicio le escupirían y la azotarían. Además de eso dice en el libro de Salmos, en el capítulo 22, versículo 18, que sobre sus ropas echarían suertes. Pero también dice el libro de Salmos en el capítulo 34, versículo 20, que ninguno de sus huesos sería quebrantado y su costado fue traspasado. Así lo había profetizado el libro de Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Pero el libro de Isaías en el capítulo 53 nos describe con más detalles el sufrimiento de ese Mesías, de ese Salvador que vendría a dar su vida por ti y por mí. Dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice que fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Los sufrimientos que iba a padecer Jesús, como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por ti y por mí. Pero así como se profetizó los padecimientos del Mesías, también se profetizó el tiempo en el que Jesús vendría a esta tierra. Dice el libro de Marcos en el capítulo 1, versículo 15,
que Jesús inició su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y dice el libro de Gálatas en el capítulo 4, versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios estableció el tiempo en el cual Jesús vendría a esta tierra. Y dice el libro de Daniel en el capítulo 9, versículos 24 en adelante: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 70 semanas están determinadas. ¿Cuándo comenzarían esas 70 semanas? El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice que sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, según la historia, esto ocurrió en el año 457 a.C. 70 semanas. 70 semanas por 7 días son 490 días. Recordemos que en la profecía dice el libro de Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6, que un día equivale a un año. Es decir, que si restamos desde el año 457 hasta esos 490 años, llegamos al año 34 después de Cristo. La segunda parte del versículo nos dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 y 7 semanas serían 69 semanas. Hasta 70 falta una semana. Esa última semana, dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La última semana sería el momento en el que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque desde el año 34 restamos 7, la última semana, que son 7 días, entonces llegamos al año 27, el año en el que Jesús fue bautizado. 3 años y medio de ministerio, dice la Biblia. Es decir, que en el año 31 es el año en el que Jesús murió en la cruz, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ahora Él padecía como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La Biblia no se equivoca. La Biblia es un libro sagrado e inspirado por Dios. Y el sacrificio de Jesús, el tiempo de su sacrificio había sido aún profetizado con muchos años de anterioridad. En la Biblia, a Jesús se le presenta como 100% divino. Se le llama el Hijo de Dios, como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero también se le presenta como 100% humano. Se le llama el Hijo del Hombre. Y como ser humano puede comprender todas nuestras angustias, todo nuestro llanto, nuestro dolor. Y así como tú y yo somos tentados, Jesús también fue tentado. Pero dice el libro de Hebreos que no cometió pecado. Jesús puede comprender nuestra situación y darnos, como Dios, darnos el auxilio en los momentos más difíciles de nuestra vida. En la Biblia se presentan algunos atributos de Jesús. Se le presenta como el Dios omnipotente. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se le presenta como el Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 3,
que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero también se le presenta como el Dios omnipresente. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Biblia se describen muchos otros atributos de Jesús: su amor, su misericordia, la verdad, la vida. Pero también se presentan muchos oficios de Jesús. Por ejemplo, Jesús como profeta, Jesús como nuestro rey, Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote se encargaba de mediar entre Dios y el hombre cuando llegaba el día de la expiación, el día de purificar el santuario de los pecados. Hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote. Murió por ti y murió por mí, para perdonarnos de nuestros pecados. No importa qué pecado hayamos cometido, no importa en qué pecado estamos en estos momentos, podemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentidos de nuestros pecados, y pedirle perdón. El deseo de Jesús es salvarte, es darte la salvación. Dios te bendiga.